Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Les pido permiso para grabar la sesión de hoy, espero que ninguno tenga ningún inconveniente. ¿Cómo les fue con las evidencias? Yo envié las notas, cada uno ya sabe lo que debe, todo lo que está en rojo lo deben. Tenemos hasta el 9. Hoy es 7, mañana es 8, pasado mañana es 9 para ponerse al día. Yo espero que se pongan al día, me tienen muy preocupada. Imagínense que yo aquí tengo tres grupos. De un grupo, solamente una persona tiene todas las evidencias al día. De otro grupo, solo tres personas tienen todas las evidencias al día. Y del otro grupo, solamente dos personas tienen todas las evidencias al día. Entonces eso me tiene supremamente preocupada. Porque me pregunto, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no me están cumpliendo los muchachos? ¿Qué es lo que pasa? No me entienden, no me hago entender, está muy difícil las evidencias. Mm, no sé, ¿me pueden decir por favor qué está pasando? Los escucho. Pero de a uno, no me hablen todos al tiempo que no entiendo. No, profe, usted explica muy bien, usted saca todo el tiempo para hacer los videos, para explicarnos. Yo no he tenido problema, yo le entiendo muy bien. El único problema es que no tengo un computador y no he podido hacer una evidencia. Entonces ahí es que yo me he pegado, pero de resto yo todo se lo he entendido, pues mm, cuando uno no entiende algo, pues vuelve otra vez a la grabación, vuelve otra vez y empieza. No, pues para mí, personalmente, me parece todo muy excelente, profe. Bueno, para las personas que están como en el caso de Margarita, que están desde el celular, yo les comento. Ustedes, por ejemplo, en la evidencia uno, que es el boceto. Ustedes hacen el boceto en una hoja de blog, a lápiz, le toman una foto o lo escanean para que quede más clarito, lo suben y las conclusiones las ponen en los comentarios. El moodboard. Como es el moodboard y la colección, entonces ustedes pueden hacer el moodboard recortando de una revista las imágenes, pegándolas en una hoja de blog, luego toman la foto, lo suben. Y la colección la dibujan en una hoja de blog, le toman la foto y la suben. ¿Por qué? Porque ¿cómo es? El archivo, en la evidencia, el espacio de la evidencia, uno puede subir varios archivos y las conclusiones las ponen en los comentarios. En los ejes de simetría hacen los cuadritos, eh, toman la foto, la suben y las conclusiones en los comentarios. En los moldes, que están también las tipologías de los bolsos. Entonces ustedes pueden en una hoja buscar tipologías en revistas y subirlos ahí y escribirlos en la hoja. Las características, las medidas, lo pueden hacer a mano. Le toman la foto y la suben. Luego los moldes. Hacen los moldes, le toman la foto a los moldes y la suben. Pues tampoco pueden subir una foto por cada molde porque no, el espacio no admite pues tantos, admite como 3 o 4 archivos. Pero entonces en una sola foto pueden subir varios moldes. Y las conclusiones en en las, en los comentarios. Ahora con el foro, lo pueden subir desde el computador, les admite subir la información desde el celular. Y el prototipo, le toman la foto, la suben y las conclusiones en los comentarios. O sea, no se enreden
porque también lo pueden hacer a mano, no tiene que ser solo bajado del internet, en un archivo, pueden ser las fotos, pero no se les olvide las conclusiones. ¿Cómo piensan ustedes que este ejercicio les aporta a su proceso? Si les ha servido, no les ha servido, les pareció interesante, les pareció que el ejercicio no les aporta nada. Todos esos comentarios son importantes para saber cómo va su proceso de formación. Dime, Dana. Profe, es que en algunas de las entregas su merced me ha puesto como algunos comentarios de tal vez colocar lo que tú dices de las conclusiones o tal vez colocar como las cuotas con las medidas. El plan sería como tomar como esos apuntes que su merced me ha dado, ponerlos y después volver a subir la entrega. Hay unos que no tienen que volver a subir la entrega, que yo les pongo lo que les hizo falta para que sepan que es parte del proceso y tenerlo en cuenta siempre. ¿Sí? Si a ustedes les salió la nota en A, yo no les pongo a que suban otra, a que suban otro archivo, porque para que suban otro Entiendo. archivo, yo tengo que habilitar el espacio para que lo suban. Entonces no lo habilito para que ustedes no se enreden en subir otro archivo. Pero sí que sepan que fallaron en eso y que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Ok, Eh, listo, profe, Solamente gracias. si sacaron menos de 70 puntos, porque resulta que tenían que mandar el modboard y la colección y solamente mandaron el modboard, o sea, la mitad. Faltó la colección, ahí sí les toca subir la otra parte, ¿cierto? Entonces yo lo habilito para que suban la otra parte. Pero les hago los comentarios, siempre les pongo todo lo bueno que hicieron, que está súper bien, luego les pongo en qué fallaron y luego les pongo qué deben mejorar, ¿cierto? O que deben subir para mejorar la nota o no necesariamente subir, sino tener en cuenta para su proceso formativo. Que la mayoría de la gente falla, por ejemplo, en el boceto, no ponen las cotas. Entonces yo le pongo, bueno, yo no lo pongo a que lo repita para que le ponga las cotas, no sepa que le faltaron las cotas, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Dale, profe, sí señora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya después de esto, punto aparte, empezamos con el tema que nos reúne hoy, que es el proceso productivo, o sea, corte, armado y costura. Les voy a compartir pantalla y el archivo. Ahí lo están viendo. Sí señora. Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos el proceso productivo de la marroquinería consta de varios pasos. Nosotros hemos ido caminando esos pasos desde el principio del curso. Tenemos que la importancia del proceso productivo en la calidad final del producto es muy importante para la calidad final del producto. Si nosotros no seguimos ese proceso, sino que nos saltamos algunos, entonces es probable que al final, pues el producto no nos va a salir como nosotros lo pensamos, ¿cierto? Hay una relación entre la creatividad, la técnica y la precisión. Es importante, si yo soy creativo, yo estoy pensando en un producto específico, yo tengo que utilizar la técnica para que al final y durante todo el proceso ser muy preciso para al final tener el producto exactamente como yo lo he pensado. ¿Sí? El objetivo de esto es comprender cada etapa desde el diseño hasta la terminación. Entonces, nosotros empezamos las etapas del proceso productivo. Lo primero que nosotros hacemos es hacer un boceto. Hacer el boceto es plasmar lo que yo tengo en la mente en una hoja a lápiz.
¿Por qué plasmarlo? Porque es más fácil ver desde lo tangible que lo intangible. Yo no puedo tenerlo en la cabeza y sacarlo de ahí a los moldes. Yo lo tengo que sacar de la cabeza, de la mente, a verlo tangible en un papel, ¿cierto? Entonces, para verlo tengo que hacerlo. Según las especificaciones técnicas, es que se le vea el volumen. Para que se me vea el volumen, lo debemos hacer en perspectiva isométrica para verlo por tres caras. El lateral, el frente y la parte superior, ahí lo estoy viendo desde tres caras. De esa forma le doy volumen. Que esté proporcionado. Para que esté proporcionado yo lo hago a escala. En escala generalmente de 1 en 2, es que cada medida la divido en 2 y me va quedando el producto que es de un tamaño real, me va quedando chiquitico, o sea, a escala. Y que esté acotado. Esas son las tres especificaciones técnicas que debe tener el boceto. Las cotas se ponen desde donde inicia la medida hasta donde termina con una línea recta y se le ponen topes a esa línea para que la persona que lo está viendo sepa de dónde a dónde va la medida. Porque yo, por ejemplo, en este bolso tengo una medida de aquí a aquí, pero tengo otra medida de acá a acá, y tengo otra medida aquí, y tengo otra medida acá. Yo al final, cuando ya presento el producto, entonces yo voy señalando todas las medidas, no solamente esta. El falso tiene una medida aquí, pero también tiene otra medida acá, porque miren que es más grande aquí que en esta parte superior. ¿Sí? En la altura tiene una medida de aquí hasta acá, pero aquí también tiene una medida desde el fondo hasta este empate. Y tiene otra medida de este empate hasta acá. Entonces, cuando ya termino yo el boceto y lo voy a pasar a que me lo modelen, entonces yo tengo que tener todas las medidas. Aquí la lengüeta también tiene una medida aquí, tiene otra medida acá. De esa forma, ahí está entrando una persona, pero no me aparece. Admitir, 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 admitir. Ya. Bueno, hasta aquí he sido clara. Esta sería la primera evidencia que nosotros presentamos en la unidad 1, la segunda evidencia de la unidad 1. ¿Sí? Entonces, el boceto es la representación inicial del diseño, la definición de las medidas, las proporciones, la funcionalidad, las herramientas son papel, lápiz, reglas y escalas. ¿Cierto? El patronaje, que es parte también del proceso productivo, es sacar todos los moldes de este boceto, aunque estos moldes no corresponden a ese boceto, pero sacar todos los moldes, nosotros los debemos sacar en manuales, ¿cierto? Por el curso. Estos están digitales, porque el SENA también tiene cursos de modelaje digital, pero nosotros en este curso son manuales. ¿Sí? Eso es patronaje, es hacer los moldes. Sabemos que para que los moldes estén pues perfectos, deben estar industrializados. Para la industrialización hay unas especificaciones para dar la referencia, el nombre de la pieza, el material en que se va a cortar, cuántas unidades lleva ese bolso, o sea, cuántas unidades tengo que cortar de ese material para un solo bolso, el consecutivo y el total de moldes. Debe tener los aumentos marcados, si es en cuero debe tener para qué es el aumento, la medida en milímetros, y si es en cuero debe tener también el calibre al que se debe desbastar según la función que vaya a cumplir ese aumento. ¿Sí? Pero si es en textil o sintético, no se desbasta, entonces no tiene el calibre, solamente tiene para qué es el aumento y la medida en milímetros. Debe tener también la altura de la pieza y el ancho de la pieza
por la parte más alta y la parte más ancha. Eso es lo más importante que debe tener los moldes. Adicionalmente, debe marcarse el sentido de estiramiento en que se debe cortar, pues el sentido de estiramiento que debe tener el material para que el cortador o la persona que vaya a cortar sepa ubicar esa pieza sobre el material. Luego de tener listo el, el patronaje, otra cosa importante del patronaje. Nosotros lo hacemos en forma manual porque debemos aprender a hallar los ejes de simetría. Y para hallar los ejes de simetría tenemos que grafar, doblar y escuadrar. Entonces, esa sería la actividad de la unidad 3, que en una se hallan los ejes de simetría, en un ejercicio aparte, y en la otra se hacen los moldes y deben tener los ejes de simetría y toda esta información. Dime, Brenda. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Una pregunta, es que yo aún estoy realizando ese ejercicio del modelaje de, en este caso, el bolso tipo pinza recto, y he seguido el paso a paso del video de los videos que usted mandó, pero ya llega un video en donde dice que el bolsillo interno y el multifuncional quedan como tarea, Sí, que de señora. hecho los vi ahí en esta imagen que usted está mostrando, porque ahorita estaba aquí pensando, ay, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago esos dos que me faltan para terminar el ejercicio? Porque es que se supone que si vienes haciendo todos los moldes uno a uno en el orden de los videos, dejé los más fáciles para que el aprendiz los haga solito, que piense, que, que se idee la forma de sacar esos moldes que son solo cuadros, ¿cierto? Entonces es una medida por la altura, ¿sí? El ancho por el alto. Pero entonces, mira, aquí está el del bolsillo interno, está el del multifuncional y está el de la caja cierre, que yo creo que también hace falta en en ese No, ejercicio. ese es el de la caja cierre. Perfecto. Bueno, entonces continuamos, pero mira, ya cuando te mande este archivo, ya vas a poder terminarlos. Ok, muchas gracias. Bueno, ya después de que tenemos los moldes, entonces pasamos al proceso productivo, que es corte, armado y costura. En el corte, nosotros tenemos que hacer una selección de material, ¿sí? Aunque realmente la selección de material se hace acá, ¿sí? Porque yo ya debo haber elegido el material antes de llegar a los moldes. Porque aquí yo debo saber si es en textil o en cuero. Porque tengo que tener en cuenta qué aumento le voy a dar. Si es en cuero, se discrimina si es para doblar, si es para recibir, si es para costura perdida. Entonces, para unos tiene 7 milímetros, para unos tiene 8, para otros tiene 10. Es discriminante el aumento. Mientras que para textiles no se discrimina el aumento, para todo es 10 milímetros. ¿Sí? Entonces ya aquí, cuando yo no voy a seleccionar el material en cuanto a cuero sintético y textiles, sino en cuanto al diseño que yo quiero eh, darle pues al producto, ¿sí? ¿Qué color, si es con una plancha o es liso o es combinado, pero ya los moldes me deben decir si es cuero, sintético o textil. El uso de las herramientas, la cuchilla para corte manual o la troqueladora para corte mecánico o la cortadora de tiras, ¿qué maquinaria voy a utilizar? O si lo voy a cortar en máquina digital, entonces ahí sí los moldes tienen que estar digitales para poderlo pasar el programa a la máquina digital. ¿Sí? La precisión en el corte es importante para evitar que haya mucho desperdicio. ¿Sí? Esta imagen es de una divididora, que es donde se divide, se le rebaja calibre a la pieza completa. Esta imagen es de una cortadora
digital que se pone el material y se ubican los moldes en forma digital. Y esta es de corte manual, a mano. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento del corte? Importante, el sentido de estiramiento del material para la ubicación de los moldes, ¿cierto? De los moldes. Es importante tener en cuenta el sentido de estiramiento. ¿Y cómo ubico los moldes? Yo tengo que, como cortador, tengo que ver el modelista hacia dónde me puso las flechitas, ¿sí? Los bolsos estiran siempre hacia lo ancho, porque si yo lo pongo en el sentido de estiramiento hacia lo largo, entonces el bolso cuando yo lo empiece a llenar se va a deformar. O si la tira el sentido de estiramiento es hacia lo largo, entonces el bolso que me iba a llegar a la cintura me va a llegar a la rodilla, porque apenas yo lo llene, él se va a estirar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego del corte, si es en cuero, pasa a desbaste. El desbaste es el proceso de rebajar el espesor del cuero en unas zonas específicas y a unos calibres específicos. Por eso, en los moldes debe ir la información dónde se desbasta y en qué calibre. De eso vamos a hablar en la sesión de mañana, que es la desbastadora, ¿cierto? Eh, el, el desbaste facilita el doblez, la costura, reduce el volumen en las uniones, o sea, es rebajar el cuero para que sea más fácil trabajar y quede más bonito el producto. Las herramientas son una desbastadora o cuchilla para desbastar o lijas. Cualquiera de esas herramientas me sirven para rebajar el calibre. Dime, Brenda. Profe, ¿y si lo hacemos en sintético también hay que desbastar? No, los sintéticos no se desbastan. Voy a poner aquí desbaste de cuero, así, para que no haya confusión. Los sintéticos no se desbastan. Acuérdense que eso lo vimos en la clase de textiles. La base del sintético es el textil. Si yo desbasto el sintético, entonces le estoy quitando el textil, que es el que le da fuerza a ese material. Lo otro es un polímero, y ese polímero sin el textil es un caucho que se rompe. Entonces, si yo desbasto el sintético, él va a perder ese material que le da la resistencia y se me va a romper. ¿Sí? El impacto directo sobre el producto del desbaste es la estética. Se va a ver más bonito cuando yo lo desbasto para rebajar un poco el grosor, el espesor del material. ¿Qué debo tener en cuenta? El calibre al cual se debe desbastar cada una de las piezas. Por eso en los moldes debe ir marcado a qué calibre se desbasta. Y para ello, antes de yo poner en el molde, yo tengo que coger el pedacito de cuero, pasarlo por la desbastadora y con el micrómetro empezar a definir cuál es el calibre que necesito. Entonces yo desbasto un poquito, doblo la pieza, si veo que está bien, entonces yo por acá tengo unas piecitas desbastadas, aquí. Por ejemplo acá. Entonces yo cojo un pedacito de cuero, ¿sí? Vea, este se me rompió con la desbastada, ¿cierto? Eso tengo que tener en cuenta. Entonces yo desbasto el pedacito y lo doblo. Cuando yo desbasto una pieza que no está doblada, que no está... Cuando yo doblo una pieza que no está desbastada, miren acá. ¿Sí ven cómo se ve de gruesa al yo doblarla? Se ve gruesa y yo lo doblo con la mano y se siente duro. Pero esta partecita que está desbastada, miren la que se ve más delgadita. Y yo lo toco con la mano y se siente suavecita. No me hace la fuerza contraria como para abrirse. Entonces eso, la mano sirve mucho, pero también necesito un micrómetro para poder definir a cuántas rayitas va desbastado. Dime, Marta.
Sí, profe. Mi pregunta es, cuando se hace a mano, ¿se necesita desbastar el cuero o no? Cuando se hace a mano, no necesariamente, porque lo puedes empatar y perforar y generalmente las costuras manuales son externas. Pero si las costuras manuales son internas, ahí sí te toca desbastar. ¿Sí me hago entender? Porque yo puedo hacer un Sí, bolso profe. manual con costuras internas. Perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué debo tener en cuenta? El calibre al cual se debe desbastar cada una de las piezas. Luego de desbastar, ¿dónde pasa? Armado. Armar es la unión de las piezas según el molde patrón. Recuerden que en los aumentos uno especifica qué se va a hacer con ese aumento. Si es costura perdida, si es doblar, si es empatar, si es unir, si es recibe, ¿sí? Y todo eso lo debo tener en cuenta al momento de hacer el ensamble. Dime, bueno, eh, ¿qué debo tener en cuenta? La medida en milímetros para la unión según el tipo de material, si es cuero o textil. ¿Qué es esto? Que recuerden que en cuero doblar es a 8 milímetros, recibe a 10, costura perdida es a 8, envivar es a 5. Entonces, debo tener en cuenta esos aumentos, porque si yo no me rijo por esos aumentos y los respeto, al final el producto no me va a quedar exactamente como debe quedar. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo en cuero, entonces dice costura perdida a 8. Pero como yo siempre estoy acostumbrada a hacerlos en sintético o en textil, entonces yo estoy cosiéndolos a 10. Así sea en cuero. Entonces yo lo cojo y yo empiezo a coser con costura perdida o empiezo a doblar a 10 sin tener en cuenta que es cuero, lo trabajo como si fuera sintético porque hay muchas personas que trabajan todo tipo de materiales. Entonces al final no me va a dar o me va a dar más pequeño o me va a faltar en unas partes o me va a sobrar en otras y así sucesivamente. Yo tengo que respetar los aumentos para qué son. Por eso yo cuando estoy trabajando debo tener los moldes a la mano. Los moldes me sirven para ir armando las piezas. Entonces, lo más importante es respetar las medidas en milímetros de cada una de las uniones. Después de que yo hago las uniones, entonces pasa costura. Debo tener en cuenta los tipos de máquinas, sea plana, de poste o ribeteadora. Seleccionar la aguja adecuada, si es para cuero o para textiles. Y las técnicas de costura, si es recta, si es máquina de doble aguja para hacer costuras decorativas. Debo tener en cuenta la medida en milímetros a la que se debe pasar costura según el aumento en los moldes, teniendo en cuenta que las costuras externas van a 2 milímetros del borde, no es a 5. A veces se entran mucho. Cuando yo coso a 5 milímetros con el uso, ese bordecito se va embolillando, o sea, se va parando y se va a ver muy feo. Entonces yo coso lo más cerquita del borde posible y es dejando 2 milímetros del borde. ¿Para qué? Para no darle espacio a ese material que se me levante. Y eso no da buena apariencia en el producto final. Las costuras externas no se rematan. Entonces, ¿yo qué hago si no remato? Yo dejo el hilo largo, paso los hilos para el revés, los puedo
o amarrar por el revés, hacer un nudo y luego pasarle pega amarilla por encima para que no se salgan por el revés, porque los remates no son bonitos, son muy feos y no me va a dar una buena apariencia del producto final. Las costuras internas sí se rematan al inicio y al final. ¿Por qué esas sí se rematan? Porque no se ven. Y debo rematar siempre sobre la misma costura, no a un ladito, ni adelante ni atrás, sobre la misma costura. ¿Por qué? Porque si yo remato para el lado que me da para el exterior, entonces cuando yo volteo se va a ver ese pedacito ahí como que no cala, ¿cierto? No se va a ver la costura recta, sino que va a haber un brinco ahí. Y si yo remato y me salgo por la parte de la pestañita, la que va para la parte interna, cuando yo voy a abrir la costura, tampoco me va a dar, no me va a abrir bien, entonces va a haber un brinco también. Entonces, a tener en cuenta eso. Luego de uno siempre con el producto va, arma, cose, luego vuelve a la mesa a terminar de armar, luego va y cose y así se va en ese proceso de mesa y costura hasta que termina. Cuando ya terminó el bolso, entonces pasa a la etapa de terminación. Cuando está en la etapa de terminación es cuando ya el bolso está completamente terminado y lo que falta es la limpieza, darle acabados, pulir los hilos, eh, ponerlo bonito, maquillarlo para que se vea bonito. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Cauterizar los hilos preferiblemente con cautín. ¿Por qué? Porque con candela puedo correr el riesgo de perder el producto, que se me incendie, porque he estado trabajando con un material altamente inflamable como es las pegas y se me puede quemar, ¿cierto? O los limpiadores también son químicos y son inflamables, ¿sí? Debo también tener en cuenta es que los limpiadores los debo probar en un pedacito de material del retal para verificar que ese químico no me vaya a afectar el material. ¿Cómo? Lo puede arrugar, lo puede estirar, lo puede poner cauchudo, lo puede pelar, puede perder el brillo. Entonces debo probar el químico que le vaya a usar. Y es probable que si lo afecta tenga que buscar otro para cambiarlo. Utilizar otro químico. Yo ya les he pasado todos los archivos para que ustedes tengan una guía, aunque hay más productos en el comercio. Ustedes pueden, por ejemplo, coger un pedacito del material, ir a la peletería y preguntar con qué tipo de químico puede utilizar en ese material y que no se lo afecte. ¿Sí? Esta imagen corresponde un marcador con calor y presión con el que uno puede colocar los clichés, ¿sí? Con la marca de la empresa en los productos. Entonces ella trabaja con presión y calor y tiempo. Entonces uno tiene que programar el calor a tanta temperatura, la presión a tantos grados y el tiempo en segundos. Entonces aquí hay unos botones abajo, uno calibra la máquina, hace ensayos, porque puede que si no le pone suficiente calor, entonces no le va a marcar bien. O si le pone mucho, entonces lo quema. Que si le pone mucha presión, entonces rompe el material. Que si no le pone mucho, entonces no marca bien. Que si le pone mucho tiempo, entonces puede que queme el material. O si no le pone mucho, entonces no marca bien. Entonces uno tiene que hacer pruebas. Ya después cuando uno está familiarizado con la máquina, entonces uno ya va entendiendo tal material, le tengo que poner
más calor o menos calor, más presión, más tiempo, menos tiempo. Pero uno va aprendiendo con el tiempo a acostumbrarse a los 3 parámetros que tiene la máquina y al principio es un poco dispendioso, ¿cierto? Pero eso se aprende. Ya esta charla de documentación técnica, lo que es ficha técnica de orden de producción, la vemos el 9. No, el 9 no. Ay, hoy no es 7, hoy es 6. Mañana 7 es la devastadora. El 8 vamos a ver la documentación técnica. Entonces, la conclusión es que el proceso productivo es una cadena de pasos interdependientes. O sea, son independientes cada uno, pero también dependen unos de otros. ¿Sí? O sea, no se puede brincar uno ningún paso. Todos van como de la mano. ¿Sí? Pero son independientes en el sentido de que pues el costurero no tiene que ser el mismo que arma, el que arma no tiene que ser el mismo que cose, o sea, son independientes en ese sentido, pero todos tienen que ir de la mano. ¿Sí me hago entender? ¿He sido clara? Bueno, Sí, profe. Gracias. La precisión en cada etapa asegura la durabilidad y la estética y la documentación técnica respalda la trazabilidad y profesionalismo del producto. Bueno, ¿qué dudas tienen acerca del proceso? Ese proceso es el que ustedes deben hacer para entregar, valga la redundancia, la entregable de esta semana, que se termina el 9, o sea, el jueves. ¿Alguna duda? Ya ahorita a las 7:30 vamos a tener la sesión que teníamos el miércoles, entonces les voy a explicar el entregable de esta semana. Dime, Georgeli. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Las personas que faltamos por entregar evidencias, ¿tenemos chance hasta el 9 o ya el 9 no se puede hacer corrección ni nada? Sí. O sea, solo me entrega y si pasamos, si nos quedó bien, nos dan el certificado, si no, no hay tiempo de corrección o tenemos hasta el 10 para corregir o algo. No, solo hasta el 9. Por eso, de esta última evidencia, ustedes me pueden mandar al WhatsApp, vea, profe, este es el producto, ¿lo puedo montar o me hace falta algo? Entonces, Ok. ahí sí. Entonces, más o menos mañana, pasado mañana, hay que enviártela para que nos revise y nos diga si sí quedó bien. Y ya el 9 tener todo súper. Exacto. Hasta el 9 a la medianoche, ustedes deben de montar ya todas las evidencias, revisen. Por eso les mando la imagen, cómo van las evidencias, todo lo que está en rojo es lo que falta, lo que está en amarillo es que está bien. Que revisen que todo esté en amarillo, donde está su nombrecito, lo siguen así derecho, ahí está la evidencia 1, la 2, todas, ¿sí? Para Bueno, que profe, sepan qué lado. les hace falta. ¿Ah? Profe, por otro lado, usted ahorita a las 7:30 tiene otra conferencia, ¿cierto? Sí, Pero yo entro a conferencia con inglés. ¿Será que a las 8 que termine con ella puedo entrar a la clase? Porque creo que ahí quedaría media hora de clase con sí, usted. claro que sí. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Con gusto. Dime, Aura. Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo tengo pendientes algunas evidencias. Ajá. Y para comentarle y pedirle el favor, que lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo Entonces, que no? no. Aquí tengo que tienes hasta el cuestionario de la segunda semana, de ahí para allá no tienen nada. Te faltan moodboard, la colección, los ejes de simetría, los moldes, las tipologías y ya lo de esta semana que es el foro y el prototipo. Claro. Entonces sí, yo había estado haciendo algunas evidencias, pero como me di cuenta que pues no, de pronto no coincidía con las guías, entonces pues ya miré que habían unas grabaciones y que había un grupo de WhatsApp. Entonces yo tengo unos bocetos, tengo algo,
pero no se las he enviado porque pues ahí decía que en el grupo de WhatsApp tenía lo de las tendencias y todo. Claro, sí. Dame tus teléfonos, yo te meto al grupo ahorita. 300 ¿Sí? 781 14 43. Listo. Muchas gracias. Yo te meto ¿y qué hacemos? Pues te mando la información a tu WhatsApp directo. Bueno, gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Que ya se nos va acabando el tiempo. Dime, Dana. Profe, esta sesión de las 7:30 también se va a grabar. Sí, claro. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. dime. ¿Las siguientes sesiones también del mismo? Sí, es del mismo curso. Lo que pasa es que la que no pude dictar el miércoles, es que era un viernes chiquito. El miércoles la vamos a tener ahorita para resolver las dudas y explicarles qué es lo que deben de montar en esta evidencia de la unidad 4. Ah, ok, entonces puedo seguir en esa también. O sea, ¿tengo que retirarme de esta y Sí, seguir o cómo? porque el enlace es diferente. Ahí ese enlace donde lo encuentro. Yo lo voy a mandar al grupo. Ya enseguida te meto al grupo y lo mando. Aunque yo todos los enlaces los monté en la plataforma en los anuncios. Ah, ok, profe, gracias. Pero enseguida te meto al grupo para que te salga el enlace. Dime, Brenda. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que cuando empecé a hacer los moldes, como iba siguiendo los videos, no me acordé que yo lo iba a elaborar en sintético, entonces todo lo hice de 8 milímetros. Cuando ya iba por la mitad fue que me acordé yo, ay, si es que son de 10 y por eso le pregunté por el grupo. Claro. Entonces, creo que le entendí esto que usted me decía, que puedo hacer la maqueta con esos ajustes, pero ya cuando yo vaya a elaborarlo en sintético, tengo otra vez que hacer toda la moldería con los 10 milímetros. Sí. Porque el aumento es de la línea de costura hacia afuera. No es correr los 2 milímetros hacia adentro. Nunca vaya a hacer eso. Ok, estaba preguntándome si lo podía hacer directo luego, o sea, aumentarle lo que faltaba. No, señora. Tiene que Ah, ser el bueno. aumento de 10. Disculpe. Ujú. O sea que a los moldes les hace falta 2 milímetros. Ok, bueno, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Aura. O sea que ahora hay que entregar la evidencia de ahora es el prototipo realizado. Sí, Y hay que hacer las fotografías y sí, de señora. todo el proceso. Ajá. Pero si estás Ah, desde el celular con que me mandes el prototipo elaborado, está bien. Yo ok, siempre gracias. pido que manden unas fotos del proceso, eh, pues para que la evidencia sea muy bonita, ¿cierto? Pero a veces desde el celular es un poquito dispendioso porque uno generalmente en el celular no tiene Word, Excel, PowerPoint para uno pues tomar varias fotos, montarlas en un archivo, convertirlo a PDF, el proceso es más lento, ¿cierto? Entonces por eso les digo, si están desde el celular, monten la foto del prototipo final y listo. Pero Ok, acerca de esa gracias. evidencia hablamos ahorita, porque si le resuelvo todas las dudas aquí, entonces acerca de la evidencia de esta unidad, ¿qué vamos a hacer en la otra reunión? Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Dime, Margarita. Encuentro los cuadritos con los espacios Ujú. para lo de la tipología de los bolsos. Sí, Porque es que en la que usted subió yo veo como muchas, todo está lleno. está lleno. En la que subió al grupo. ¿Cuál subí al No sé grupo? si es, ahí hay un PDF, pero lo abrí y no veo pues como el modo de sacar los cuadritos,
hacerlo a mano y tomarle la fotico, hacer los dibujitos No, o algo pero así. no los saque, haga unos cuadritos en una hoja a mano, hace un cuadrito, pega ahí el dibujo, le pone las características y las medidas. Bueno, sí, porque como usted nos había mostrado así en la pantalla, que queda Ah, como el sí, espacio pero para esa escribir. es la guía de aprendizaje. Es donde viene el Ujú. ejemplo de cómo hacerlo. Pero es Ah, un ejemplo. listo, bueno, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, niñas, si no hay más, o niños, aquí hay niños, yo miro que no me haya. Uy, uy, uy. Sí, profe, hay unitos. Pero es que no me hablan. No, pero en este momento no hay. Ah, sí, Quimera Factory es un niño. ¿Cierto? No me hablan. Bueno, me puso un dedito. Bueno, chicos y chicas, entonces nos vemos enseguida a las 7:30. Tenemos esta media horita para comer, cenar y estar tranquilitos para la segunda sesión. Nos vemos entonces ahorita. Chao, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Gracias.